Hola, hola, hola. Empezamos nuestra segunda parte por la aventura por el Pirineo y las carreteras han dejado de ser súper guays. Han dejado de ser anchas. A mí se me ha terminado la tranquilidad. A Óscar también. Y nada, y seguiremos por aquí. A ver, bueno, es normal, nos tenemos que meter dentro. Estoy un poco asustada porque estas carreteras me dan miedo. Pero bueno, el objetivo es llegar a Broto, dejar allí la caravana en un camping y nada, y coger un 4x4 si hace falta. Y llegando a Broto hemos tenido que parar aquí porque mirad qué maravilla. Rocker, ¿qué comes? Nada, está al lado de la carretera. Bueno, pues hemos tenido el primer palmazo del viaje. Hemos querido ir al camping Ordesa y no ha podido ser porque estaba a reventar de gente. Claro, no hemos mirado que estamos mediados de agosto, hay puente del 15 de agosto, es el Valle de Ordesa. Así que vamos dirección al Camping View a ver si hay suerte, que es el único en el que nos han dicho que aún quedan plazas. Estos son los Juegos del Hambre. Pero mirad. Bueno, claro, lo bueno es que el Camping Ordesa tenía piscina, estabas rodeado de montañas, pero la verdad es que aquí vayas donde vayas, rodeado de montañas está. Así que no hay mal que por bien no venga. Sí. Y después de, bueno, claro, para ir al Camping Ordesa, la carreterita esta la habíamos dejado y era como un carril, o sea, lo hemos pasado, bueno, el Óscar no sé, pero yo lo he pasado fatal. Y ahora hemos vuelto a esta carretera y me parece una autovía, ¿no? Sí, a tope, a 120. A 120 que vamos. ¿Dónde hemos ido a parar, Óscar? Bueno, chicos y chicas, pues al final hemos venido aquí al Camping View. Todos los campings de la zona del Valle de Ordesa estaban llenos. Puente, fin de semana, agosto y nada, pero bueno, hemos parado antes por Broto y hemos cogido unos hojaldres. Hojaldres, coca. En nuestra tierra se llama coca. Le han puesto una cara un poco rara cuando la he pedido, pero coca es un pastel. De mora y la otra de chocolate. La de mora está muy tremenda. Muy tremenda. Con un cafelito después de comer. Recomendable, si pasáis por Broto, comprad una de estas cocas porque están muy buenas. ¿Y mañana qué haremos? Pues le debes buscar sitio aquí en el camping de la zona de Ordesa, del Valle de Ordesa. Intentarlo otra vez. Para poder visitar la zona. Pues venga, yo os iremos contando. Bueno, pues hago este vídeo para deciros que en el Pirineo de Ordesa no hay palmazos. Hemos encontrado el camping donde queríamos. Están histéricos porque se van río arriba. No hemos encontrado el camping que queríamos, nos hemos tenido que desplazar a un camping pues un poco más, que nos ha dejado más fríos, pero resulta que hemos encontrado esta maravilla que acabáis de ver. Así que el peor de los planes es este, así que imaginad lo que nos espera. Bueno, domingo, segundo intento de llegar al Camping Ordesa, a ver si por fin hay sitio. Vamos muy temprano esta vez, no hemos dejado el Romero Style, madre mía, qué carreteras, qué miedo estoy pasando. Y nada, y a ver qué os digo, deseadnos suerte, que nos va a hacer falta, creo. Pues hay una lista de espera del Copón Bendito. Somos 18 personas, pero nos han dicho que seguramente encontraremos sitio, así que toca esperar hoy.
Y ya instalados en el deseadísimo camping de Ordesa con toda la colada hecha, que hay que hacer coladas. Las impresiones de Óscar me gustaría que las dijera para la posteridad, ante un café, el hojaldre. ¿Cómo ha ido la entrada al camping? Nos costó encontrar plaza porque había, bueno, como todos los campings de la zona, hasta que no se puede reservar. Y eso, en cierta manera, está bien porque para la gente que va ruteando, pues bueno, no dependes de haber hecho una reserva, sino de madrugar un poco y ir al sitio que quieras ir. Eso está guay. Entonces, ayer lo intentamos, pero no encontramos plaza. Sí, ya lo he contado, que fuimos a Viu y tal. Hoy sí vinimos, no era tampoco tan pronto, a las 10 y encontramos plaza al final, pero la verdad es que estoy sentado mirando las montañas, que es brutal. En el camping depende de la zona, bueno, nos ha tocado una zona con mucha sombra, sí. Hay piscinita. El Rocket ladra porque no se calla. Desde aquí, desde el mismo camping, sale un camino hacia los prados de Ordesa. Y bueno, y pendientes de explorar, a ver qué tal, pero pinta bien, pinta bien. ¿Has aparcado bien en la parcela? Bueno, ha costado yo un poquillo porque... Esta rama, casi se nos lleva la capuchina. Pero nada, pero es bueno, porque pensábamos que la parcela era la mitad de espacio. Sí. Pensábamos que la parcela era la mitad de espacio. Cuando viene el señor del camping dice, ¿pero qué hacéis si tenéis media parcela libre? Y nosotros, wow. Y hemos podido aparcar y hasta no la movemos de aquí. Vamos a estar unos días. El camping es muy guay, tiene piscinita. Y ahora vamos a descansar un poco, a relajarnos, que ahora sí que vamos a estar instalados. Hola, pues aquí sufriendo mucho en el camping de Ordesa. Ya nos hemos duchado, mirad cómo voy, vestida de invierno. ¡Qué gusto, madre mía! Y me pondré la chaqueta, porque empieza a refrescar. Estos querían ir a comerse una pizza y creo que yo no voy a insistir en no hacerlo. Hoy tampoco cocino. Es un pueblo precioso, pero precioso de verdad, ¿eh? No te grabo. El duende. La entrada es una preciosidad. Sí, sí que es bonito, sí. No, esto no está mal. ¿Te gusta Torla? Está bonito. Lunes 19 de agosto, hemos dormido con frío. Vamos a coger un autobús que nos lleva al Prado de Ordesa y ahí haremos alguna excursión. Desde el camping Ordesa tienes que bajar al pueblo, a Torla, a sacar los billetes del autobús que te pueden subir hasta el Prado de Ordesa. Y luego a la bajada te pueden dejar en la puerta del camping. Os lo digo porque os ahorraríais 1 kilómetro. Ya estamos en el Prado de Ordesa. Hemos venido en autocar. Vale unos 6 euros el billete. Y aquí empezaremos la ruta de las 3 cascadas. No llegaremos a la cola de caballo porque hemos dejado los perros en la autocaravana y no queremos estar también pues 6 horas sin ellos. Pues bueno, que ya lo haremos. De momento vamos de chill, caminando, a ver qué encontramos. La verdad es que hemos subido
Y las vistas son ya desde el parking impresionantes. El Prado está bien donde está el parking. Estamos viendo un puesto de socorro por si alguien se hace daño. Hay lavabos, hay un bar, así que está bastante bien preparado. Bueno, la verdad es que venimos extasiados de ver los paisajes que hemos visto. Las 3 cascadas, nos hemos quedado 1 hora y media de llegar a pie a la Cola de Caballo, pero mañana tenemos contratado una ruta en 4x4 donde haremos los principales miradores del Valle de Ordesa y del Monte Perdido, y se supone que la veremos, aunque sea de lejos. La verdad es que no tiene palabras esta excursión. Hemos hecho la ruta de las 3 cascadas y la vamos a hacer circular pasando por esta pasarela que bajas, cruzas el río y vas por este hayedo hasta el parking, donde me pienso comer el bocata con una Coca-Cola bien fresquita, un café y con estas imágenes grabadas en la retina para toda la vida. Y el regreso lo hacemos por este maravilloso hayedo, haciendo de esta ruta circular. Y ya llegando, hay como calima, pero se ve todo el valle. Pues ya estamos acabando el día, un día muy bonito. Mañana será otro día bonito, que haremos una ruta de 4 horas con un todoterreno por aquí, por estas montañas. Y quería acabar el día enseñando, bueno, estoy paseando a los perros, momento perro, ahora voy a hacer la cena y mirad dónde estoy. He vuelto a las pozas otra vez porque es que no me canso de mirarlas. Y lo bonito es que al fondo se ve el pueblo de Torla. Y bueno, y con esto damos por acabado el día de hoy. Nos vamos ya para el camping. Y seguimos. Buenos días, martes 20 de agosto. Hemos contratado un tour por los principales miradores del Parque de Ordesa en todoterreno y hoy va a ser una actividad bastante chula. Creo que caminaremos poco, pero veremos casi todo.
buenos días, hoy es miércoles 21 de agosto y dejamos con mucha pena el camping Ordesa y sus maravillosos paisajes, su piscina, su limpieza, un camping 100% recomendable, y nos dirigimos a Broto, a un área de autocaravanas nueva, a ver qué nos encontramos y a pasar el día ahí en el pueblo, estar un poco más tranquilos. Hay una cascada dentro del pueblo, un poco hacer vida urbana rural. Ya os contaremos cómo va. Y con estas imágenes de Torla, saliendo de Torla y a dirección Broto, acabamos este vídeo y esperamos poder seguir explicándoos nuestra aventura por aquí, por el Pirineo.